a Hipócritas Podcast. Y este es nuestro espacio donde charlaremos distintas temáticas relacionadas con literatura y historia. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Elena Gómez, soy estudiante de Psicología y Bookstagrammer. Hola, ¿cómo están? Soy Julia, estudiante con sueños relacionados con la literatura. Hola, yo soy Rocío, soy lectora full time y escritora. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esa fecha el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Este capítulo contendrá material sensible para algunos escuchas. Se recomienda discreción. Además, si aún no han leído El diario de Ana Frank o La bailarina de Auschwitz, los invitamos a que escuchen este episodio. No daremos nuestras opiniones ni haremos comentarios al respecto. Este capítulo se trata específicamente de dar testimonios de vida para sumar un grano de arena a la memoria de las vidas perdidas. Bueno, al igual que el episodio anterior, me voy a dedicar a dar un breve recorrido histórico para poderles darle contexto al libro que después les voy a, más que reseñar, resumir. Así que quien no quiera tener spoilers puede ir a leer el libro La bailarina de Auschwitz de Edith Eger. Normalmente cuando se habla de la Segunda Guerra Mundial o el Holocausto se empieza por la invasión a Polonia por parte de Alemania, pero yo voy a empezar 5 años antes de esto. El 14 de julio de 1933, el partido nazi se convierte en el partido del Estado. Se disuelven todos los partidos políticos excepto el nazi. O sea que Alemania se va a convertir en una dictadura unipartidista, con afiliados de hasta 2,5 millones en 1935. Este contexto dio lugar a que se efectuaran las leyes promovidas por este partido antisemita y racista. A finales de los años 30 se dictaron las leyes de Nuremberg. Estas leyes prohibían a cualquier persona que no sea judía a no poder casarse con una persona judía y viceversa. También los abogados no podían llevar a cabo sus trabajos. Muchos judíos fueron despedidos de sus trabajos, perdieron cargos, no pudieron tener la ciudadanía alemana. Se les prohibió la entrada a restaurantes, cines, plazas públicas. Se empezó a utilizar la J en sus ropas y también la estrella de David en ellas. También se consideraba cualquier persona que tuviera 3 o 4 abuelos judíos como un judío. Había entre ellos monjas, pastores católicos, protestantes, que fueron registrados como judíos y perdieron sus derechos. Locales de comida y ropa eran marcados con pintura blanca con la estrella de David para evitar el paso a estas personas. Las leyes antisemitas llegaron a tal punto que en Polonia se establecieron guetos en donde deportaban a los judíos polacos y de toda Europa occidental, hasta que el 8 de diciembre de 1941 comienza a operar el primer centro de exterminio. Ese día, Chemno se convierte en el primer campo de exterminio. Los nazis después van a establecer 5 campos más: Belzec, Sobibor, Treblinka y Auschwitz y Majdanek. Las personas que eran llevadas hasta Chemno eran asesinadas en camiones de gas herméticamente cerrados con un escape del motor desviados al compartimento interior. En los demás campos se utilizaba monóxido de carbono que era generado por motores fijos unidos a las cámaras. En Auschwitz se utilizó otro tipo de gas, el ácido cianhídrico cristalino o Zyklon B, como agente de exterminio. El último de los campos usaba tanto monóxido de carbono como Zyklon B. El 20 de enero de 1942, luego de una conferencia y la reunión de la SS, se implementa por parte del régimen nazi la solución final. Más tarde,
se deportaran judíos, polacos, españoles, franceses y de la Unión Soviética, gitanos, personas con discapacidad física y mental, gente de color, homosexuales, testigos de Jehová, prisioneros de guerra y disidentes políticos. Este fue un exterminio sistemático. Se tenía el registro de todas las personas que se iban a reportar. La SS enviaba cartas a cada una de las casas con el nombre de la persona de interés. Y si la persona no se presentaba en tiempo y forma, la SS iría por ellos igualmente hasta sus domicilios. Luego estos prisioneros serían enviados en tren hasta los campos de tránsito. Westerbork, Kars, Mechelen y Danzig en Europa Occidental, Bolzano y Folossi di Carpi en Italia fueron los campos de tránsito para los deportados. Estos no se comparaban con sus siguientes paradas. Las siguientes eran campos de trabajo, donde se les obligaba a hacer diferentes tareas. Los campos de tránsito y de trabajo eran normalmente la última parada antes de la deportación hacia un centro de exterminio. Estos últimos, que utilizaban tanto las cámaras de gas como los crematorios, separaban a los hombres de las mujeres y de las mujeres de sus niños. Los ancianos, niños, personas con discapacidad, gente enferma o debilitada por las anteriores estaciones eran enviadas a las cámaras de gas. Los prisioneros que no sufrían el destino de las cámaras eran dirigidos directamente a las duchas. Se les quitaba su ropa, su equipaje, sus objetos de valor, sus anillos, sus collares, sus anteojos y su identidad. Algunos que tenían reparaciones dentales de alto costo se les arrancaba los dientes. Se les rasuraba el cabello completamente y luego se le daba un número de serie, el cual era tatuado en un brazo. Los que no lograron sobrevivir murieron de cansancio, hambre, exposición al frío o diferentes enfermedades. Murieron 6 millones de judíos, 5,7 millones de ciudadanos soviéticos, 3,3 millones de prisioneros de guerra, 3 millones de polacos, 600.000 serbios, 270.000 discapacitados, gitanos y romaníes, 200.000 masones, 25.000 eslovenos, 15.000 homosexuales, 3.500 republicanos españoles y 5.000 testigos de Jehová. Como les dijo mi compañera anteriormente, en esta conmemoración vamos a hablar de 2 libros que surgen en ese tiempo. Por lo tanto, al hablar de ellos, vamos a nombrar situaciones importantes y puntuales, por lo que es recomendable leerlos antes. Ahora sí, voy a comenzar hablando de Ana y un poco de su historia. Anne Frank nació en Alemania en el año 1929, junto a sus padres y su hermana Margot, que es 3 años mayor que ella. En Alemania, las cosas poco a poco fueron yendo a peor, donde había poco trabajo y mucha pobreza. El dictador Adolf Hitler obtenía cada vez más seguidores, y por lo tanto también aumentaba el odio a los judíos, como lo era la familia de Ana Frank. Dada esta situación, Otto, el padre de Ana, decide que todos deben mudarse a Ámsterdam para comenzar una vida nueva. Se mudan, el tiempo pasa y Ana aprende a adaptarse. Cada vez se encuentra más suelta con el idioma, hace nuevas amistades y va a la escuela. Cuando el 1 de septiembre de 1939, mientras Ana tiene tan solo 10 años, la Alemania nazi invade Polonia y comienza la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco, en el año 1940, Hitler invade también los Países Bajos. Los ocupantes empiezan a introducir regulaciones y leyes distintas que dificultan cada vez más la vida de los judíos en el país. Otras cuestiones, la cultura, queda prohibida para ellos, obligando a que la pequeña niña tenga que ir a una escuela solo de niños judíos. De esta forma, poco a poco, los nazis avanzaban cada vez más. Las regulaciones no dejan de aumentar para los judíos hasta que llega un día donde la hermana de Ana, Margot, recibe una notificación alemana donde le prometen trabajo. Sus padres desconfían y deciden inmediatamente esconderse en el ático del negocio de Otto, su padre. De esa forma, la familia de Ana Frank pasa a intentar sobrevivir en la clandestinidad. El libro de Ana Frank, titulado como El diario de Ana Frank, es un texto distinto a todos los demás que se han escrito sobre la época de la Segunda Guerra Mundial.
ya que no pretendía ser un texto histórico o reflexivo, sino simplemente un diario en el que una joven chica, al igual que muchos, no tuvo ninguna culpa de tener que pasar por una situación como esa. Por ello, con este libro tenemos una visión directa de la historia, sin dramatismo extra ni ningún tipo de recurso literario. La historia narrada por Ana Frank en su propio diario va desde el 12 de junio de 1942 y el 1 de agosto de 1944. Todo inicia cuando el cumpleaños número 13 de Ana, su padre le regala un diario, al cual ella decide apodar Kitty. Desde que lo tiene en sus manos, Frank comienza a plasmar todos los sucesos de su joven vida, la cual no pudo disfrutar al máximo. Ana y su familia vivieron en Ámsterdam y al comenzar a escribir en su diario se encuentra en pleno apogeo la Segunda Guerra Mundial. Al ser judíos deben de esconderse en un desván de un almacén durante la ocupación nazi de Holanda, acompañados por un dentista y otra familia judía. Día tras día, Ana va plasmando lo que sucede en sus días, que la mayor parte de las veces consta de las mismas acciones, pues no pueden salir de donde están escondidos, pero muchas veces relata pequeñas aventuras, las discusiones de su familia, las añoranzas de los tiempos pasados cuando era libre y la esperanza de salir de allí pronto. Sin embargo, lamentablemente eso no logra suceder. El diario nos cuenta la historia de Ana hasta el 1 de agosto de 1944 y en un pequeño apéndice se nos cuenta qué fue lo que sucedió. El día 4 de agosto, los oficiales nazis descubren a la familia y los arrestan. No se sabe del cierto cuál fue el motivo de la incursión policial, pero Ana es llevada a la prisión de Ámsterdam y más tarde deportada a Auschwitz. Por suerte, alguien logra salvar los diarios de Ana y no son confiscados. Al llegar al campo de concentración, tras una horrible selección de personas válidas para trabajar o enfermos y débiles que no sirven, envían a Ana al campo de concentración de trabajo para mujeres junto a su hermana y su madre. A Otto lo mandan a un campamento de hombres. A principios de noviembre trasladan a Ana a otro campo de concentración junto a su hermana. Las condiciones en ese lugar eran pésimas y tanto Ana como su hermana contraen la fiebre tifoidea. En 1945 ambas fallecen. De toda la familia, solo Otto sobrevive a la guerra. Es liberado por los rusos en el campo de concentración de Auschwitz y logra volver a los Países Bajos, donde se encuentra el diario de su hija y decide, en honor a ella y su deseo de ser escritora, publicarlo finalmente el 25 de junio del año 1947. Desde una perspectiva histórica, este libro es una clara muestra de todo el terror, sufrimiento y dolor que los judíos padecieron durante esa época. Es un libro sin duda que trae acompañado un profundo dolor que no se puede evitar sentir. A continuación, para dar un cierre al libro de Ana Frank, voy a relatar una frase en la que muchos de nosotros seguramente nos sentimos identificados. Y dice así: las personas libres jamás podrán concebir lo que los libros significan para quienes vivimos encerrados. El diario de Ana Frank. Lo que Ana escribió fue una representación de que muchas personas encontramos en los libros compañía y refugio, algo que muchas veces es difícil encontrar en los demás. El libro de Ana Frank termina con su último día adentro de la casita de atrás. De Ana se conocen sus experiencias gracias a otros prisioneros que estuvieron con ella en los campos, pero del libro que les voy a dar hoy empieza en uno de ellos, en Auschwitz.
Las películas acerca de este periodo histórico normalmente nos choquean y nos tocan una fibra sensible, pero más si es una historia verídica contada con las palabras de la misma persona que la sufrió. Este libro lo leí en pandemia y fue escrito por Edith Eger como una forma de también poder superar sus propios traumas. Edith Eger nació en Košice el 29 de septiembre de 1927 y reside en los Estados Unidos como terapeuta. En 1980 se daría cuenta de que su estrés postraumático no se iría tan fácilmente, ya que su instinto de supervivencia se encendió cuando se dio cuenta de que uno de sus pacientes había llegado armado a su consultorio. Como había dicho anteriormente, Edith nació en Košice, Hungría, y vivía junto a sus padres, Lajos e Ilona Elefant. Ellos eran judíos húngaros y sobrevivían gracias a que su padre era un sastre muy conocido en la ciudad. Al entrar a la escuela secundaria, ella también ingresó a la escuela de ballet al punto que llegó al equipo olímpico. Su hermana Clara, por otro lado, era violinista y fue aceptada en el Conservatorio de Budapest. Por otro lado, su otra hermana Magda era pianista, pero no ejercía profesionalmente. En esos años de exclusión, Edith aún tenía el ballet y a su novio Imre, también quien la apoyaba en este deporte. Al principio del libro se puede apreciar una foto de Edith de cuando es adolescente y esa misma foto fue sacada por Imre en una muestra de afecto. En 1942, el gobierno húngaro promovió leyes antijudías que le impidieron a Edith poder entrar al equipo olímpico y fue expulsada de su equipo. Esto le produjo una gran angustia, sumado a que muchas veces se peleaba con su padre, el cual había sido despedido de su trabajo, con su madre, y tampoco tenía tanta relación con sus hermanos hasta ese momento, con lo cual solamente podía relacionarse con Imre, que tampoco podía ver mucho por las prohibiciones. Pero todo se terminó en marzo de 1944. La familia de Eger se vio obligada a vivir en el gueto de Košice con sus padres y Magda. Su otra hermana, Clara, pudo escapar de Košice gracias a que había sido aceptada en el conservatorio y se quedó en Budapest. El día en que se la llevaron a ella y a su familia, ella pensó que jamás volvería a ver a Imre. Él se despidió de ella entre los barrotes del camión y le dijo que nunca la olvidaría. Los guetos de la Europa Oriental durante la Segunda Guerra Mundial eran barrios cerrados por muros, rejas de alambre, púas o portones. En ellos se encontraban hacinados miles y miles de personas en pocas hectáreas. El gueto más grande en Polonia era el gueto de Varsovia. Este es bastante conocido ya que sale en la película La lista de Schindler. En el gueto de Košice estaba Edith, Magda, sus padres y poco después encontró a Imre. Pero poco tiempo después fueron enviados a una fábrica de ladrillos para trabajar durante un mes. Nunca más volvió a ver a Imre desde ese día. En mayo del 44 fueron deportados a Auschwitz. Al momento de llegar, completamente desorientados, ya que tenían la esperanza de que los rumores acerca de los campos de concentración fueran una farsa, tanto Magda como Edith iban agarradas una a cada lado de su madre. Su padre ni siquiera se había despedido de ella porque ni él caía en cuenta de la gravedad de la situación y simplemente se alejó hacia el lado opuesto según las órdenes de los guardias, despidiéndose con la mano. Magda y Edith iban una al lado de la otra de su madre, sin comprender lo que estaba sucediendo. A los pocos minutos empieza la separación de las personas. Las madres se les saca de los brazos a sus hijos, los niños son separados, los hombres de sus esposas, y todo esto gracias a las órdenes del infame Joseph Mengele, o más conocido como el Ángel de la Muerte, el cual hacía experimentos con mujeres embarazadas y personas con diferentes capacidades o enfermedades hereditarias. Con un solo movimiento de su dedo índice podía definir tu destino. Al acercarse a Edith y a Magda, Mengele observa a su madre. La madre de Edith era bastante joven en ese momento, por lo cual podía haber pasado como las hermanas de ambas. Mengele le pregunta a Edith si era su hermana o era su madre, y la respuesta que Edith le dio a Mengele la llevaría consigo como un peso durante toda su vida. Dijo que era su madre. Mengele señaló hacia el otro lado y la llevó a la fila. Ambas hermanas quedaron solas y fueron enviadas a las duchas y a la extracción de todos sus bienes. Más tarde, Edith se enteraría de que el destino de su madre había sido la cámara de gas. Esa misma noche, Mengele estaba escuchando música, por lo que habían hablado algunas chicas en el barracón. A él solían gustarle los músicos y el arte,
por lo que ingresó en el barracón de las mujeres y preguntó quién era compositor o bailarín. Como Edith y Marga habían hablado con sus compañeras, todas ellas empujaron a Edith para que fuera a bailar. En ese fragmento, Edith nos relata que Mengele ese día había perdido, porque como diría Viktor Frankl más adelante en el libro El hombre en busca de sentido, la pérdida del sentido, la identidad y la esencia de cada persona era robada al entrar al campo. Pero Edith era bailarina, y ese día bailó El Danubio Azul de Johann Strauss y Romeo y Julieta de Tchaikovsky. Y mientras realizaba sus pasos, ella pensaba que si hoy sobrevivía, mañana sería libre. Como recompensa, Mengele le entregó un pedazo de pan. Edith estaba tan agradecida que lo compartió con su hermana y otras compañeras del barracón. Pero ese no sería su último encuentro con el ángel de la muerte. Días después lo llamó a su oficina, le hizo quitarse la ropa y gracias a una llamada de la oficina de al lado, Edith pudo escapar de un posible abuso por parte del ángel de la muerte. En los siguientes capítulos, Edith nos relata todo lo que tuvo que sufrir durante su estadía. El hambre, la desesperación, el frío, las enfermedades, las golpizas y las matanzas. Ver las llegadas de los trenes y el humo y ceniza que venía desde las chimeneas. Vio a sus compañeras morir, ser fusiladas y muchas de ellas torturadas. Una de las cosas que más le habían impactado en ese momento fue que Mengele había perdonado la vida de una embarazada, pero aquel no había sido un acto de bondad, sino que ataron sus pies en el momento de su parto hasta que la mujer murió de dolor. Ambas hermanas fueron enviadas a distintos campos de concentración luego de este, entre ellos Mauthausen. En un momento Edith casi pierde a su hermana, pero ella no dejaría que esto sucediera. Al lado del campo se encontraba un huerto de papas. Cuando dos de los guardias se distrajeron, ella saltó la valla y se metió dentro del campo. Fue descubierta por ambos guardias y le quitaron lo que ella había podido conseguir. Más tarde, uno de ellos dos se acercó y la llevó al lado de un callejón. En ese momento ella pensó que iba a ser fusilada por lo que acababa de hacer, pero el guardia se acercó y le dijo: si hiciste eso es porque debes tener mucha hambre, y le dio un pedazo de pan. Sin ese pedazo de pan, su hermana no hubiera sobrevivido esa noche. Cada día que pasaba, cada día que sobrevivía, las hacía más fuertes, a diferencia de otras mujeres que ponían sus esperanzas en periodos más cortos de tiempo. Una mujer, uno de esos años de reclusión en uno de los campos, dijo que había escuchado en una radio de que los liberarían en Navidad. Cuando llegó Navidad y no fueron liberados, ese día fue cuando la mujer murió. Por eso ambas hermanas siguieron luchando día a día para sobrevivir. Luego fueron enviadas a Mauthausen, fueron utilizadas por los soldados para poder transportar municiones. A esas alturas de la guerra se utilizaban a los prisioneros de los campos y los colocaban arriba de los trenes de carga para que no fueran disparados por los enemigos. Ambas hermanas tuvieron que realizar ese trabajo, pero uno de los trenes había sido bombardeado en un momento. Ellas lograron bajar del tren y no había guardias alrededor. Su hermana se escondió en el bosque, pero ella la fue a buscar porque sabía que si la encontraban, la fusilarían ahí mismo. A partir de ese momento, tuvieron que hacer una de las caminatas de la muerte, como se la llamaba en ese momento, hasta Ganskirchen. Eran llamadas las caminatas de la muerte porque si te caías, te fusilaban. Edith no podía más y se trastabilló y cayó al suelo. Ella no se había dado cuenta, pero alrededor tenía sus compañeras de barracón a las cuales les había convidado pan cuando Joseph Mengele le había regalado una hogaza. Entre todas las mujeres la levantaron y la llevaron por el resto del camino, sin que los guardias se percataran. Cuando el ejército estadounidense liberó el campo en 1945, ella estaba entre los cadáveres. La habían considerado muerta, pero hizo todo lo posible por hacer ruido y que la pudieran escuchar. Uno de los soldados se acercó a ella y le dio de comer M&M's. Gracias a ese pequeño snack, Edith pudo sobrevivir, porque un minuto más y hubiera estado al borde de la muerte. Ambas hermanas salieron y acompañaron al ejército estadounidense hasta un pueblo vecino. Pesaba alrededor de 32 kilos en ese momento y parecía un bebé. Luego de muchas semanas de recuperación, ambas hermanas regresaron a Košice. Cuando ingresaron a su casa, estaba vacía de objetos, pero allí se encontraba su hermana. Las tres pudieron subsistir durante un tiempo hasta que Edith tuvo que empezar a asistir a un hospital de tuberculosos, ya que había salido del campo con la espalda rota, fiebre tifoidea, neumonía y pleurasia. El diagnóstico no era acertado, pero
Igualmente, ella debería asistir al hospital. En este conoció a quien sería luego su esposo, Bela Eger. Se casaron y tuvieron una hija. Su gran sueño era mudarse a Israel, pero las restricciones aún seguían ahí, por lo que tuvieron que escapar hacia los Estados Unidos. Había sido un viaje riesgoso, ya que aún Bela sufría las secuelas de la tuberculosis. Él no había sufrido la reclusión de los campos, porque se había unido a los partisanos de las montañas y luchaba contra los soldados alemanes desde otro punto de batalla. En Estados Unidos ambos tuvieron 3 hijas, y Bela, de pasar de ser una persona altamente adinerada, pasó a sufrir la pobreza. Edith con el tiempo comenzó a tener ataques de pánico y flashbacks de la guerra, por ejemplo, cada vez que alguien gritaba o había una sirena cerca. Con el tiempo fue a terapia y también ingresó a la escuela de psicología. Logró recibirse con honores como psicóloga y luego hizo un posgrado en una de las universidades más difíciles del país. Con el tiempo, sus ataques de pánico comenzaron a ser más frecuentes. Sufrió de depresión y tuvo que separarse de su esposo, ya que no lograba deshacerse de su pasado y encontrar su sentido en la vida. Con el tiempo logró darse cuenta de que tenía que afrontar su pasado, debía hablar de él, de sus experiencias y aceptar la realidad. Estaba sufriendo el síndrome del superviviente. Buenas notas, trabajo impoluto, ser la mejor en absolutamente todo y siempre sentirse miserable junto a los ataques de pánico y flashback eran síntomas de algo mucho más profundo. Edith se sentía culpable por estar viva, y décadas después de la guerra se dio cuenta de que la fuente era ese primer día que había estado en Auschwitz con su madre y su hermana, y le había dicho a Joseph Mengele que su madre era su madre y no su hermana. Ella creía que podía haberla salvado y se atribuyó la muerte de su propia madre, y por este supuesto error ella tenía que hacer todo lo posible para que su vida valiera la pena. Cuando recién pudo aceptar de que su madre no había muerto por su culpa, regresó a Auschwitz junto a su marido Bela. Ese día pudo aceptar y perdonar, pero principalmente perdonarse a ella misma. Hasta el día de hoy, Edith Eger sigue escribiendo libros y también ayuda a víctimas, supervivientes y a ex soldados. Su libro es muy diferente a los libros que conocemos sobre el Holocausto. Ella nos cuenta sus experiencias junto a sus pacientes y cómo cada uno le enseñó algo diferente y la obligaron a dar un paso más en su camino a la curación. Para más información acerca de la Shoah, entren a enciclopedia.ushmm.org/es, que es la enciclopedia del Holocausto. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Spotify, Anchor, YouTube, Instagram y Apple Podcast. Nos encuentran como Las Hipógrifas Podcast. Esperemos que les haya gustado y los esperamos en el siguiente capítulo.